Rotativo Digital con Octavio Campos, el podcast. Paco Vaca es un analista editorial que hace caricatura política o un caricaturista político que hace análisis editorial. Cartón de la semana de Paco Vaca. Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice, and rage. They want to destroy you. And they Además ha sido Premio Nacional de Periodismo en el año 2023, es caricaturista, es columnista, es comunicólogo. Qué gusto saludar en esta mañana a Paco Vaca, quien tenemos aquí en Mega Noticias. Paco, tanto gusto, muy buenos días. Y Paco Vaca también desarrolla comunicación política y animaciones de ciencia ficción directamente de las historias de sus cómics. Juntas y sin un plan para escapar. ¡Qué hermoso momento! ¡Sobre ellos! Paco Vaca tiene años de experiencia en todos los medios de comunicación, genera contenidos para medios impresos y electrónicos y también escribe libros. Paco Vaca es un experto en saber comunicar y es un hombre de su tiempo. Dejar de ser o desaparecer, esa es la cuestión, ese es el dilema. Hola amigos de Ideáticos AC, bienvenidos a su espacio Rotativo Digital. En esta ocasión, como vieron ustedes en la presentación, tenemos a un comunicólogo, caricaturista, analista político, editorialista, periodista también, pero sobre todo se ha dedicado a los cartones. Y Francisco Vaca, Paco Vaca, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Como siempre, Octavio. Muchas gracias, Paco. De verdad. Ya, te queríamos preguntar, aprovechando tu enorme experiencia, en México la caricatura política viene desde el siglo XIX, tú ahorita me corriges si hay antes del siglo XIX. Un poquito antes todavía. Entonces, ya tenemos siglos con la caricatura política. Actualmente, con los medios digitales, con la evolución de la tecnología, ¿perdura la caricatura política? Sí, todavía ha evolucionado como todo. Incluso el discurso ahora tiene que ser prácticamente inmediato, ¿no? Y ¿sabes qué es algo que me preocupa en un sentido? Que se ha perdido el sentido del humor dentro de la caricatura. Porque se ha vuelto más crítica, muchas veces se ha vuelto en un sentido con tendencia, ¿no? Sabemos que todo el mundo pronto puede tener alguna tendencia hacia alguna, digamos, corriente por ahí, ¿no? Que se da. Pero creo que se ha perdido la parte del sentido del humor. Encontraré al cartón editorial sobre de la nota, sobre el análisis, sobre incluso de la crítica, el sarcasmo, la ironía, el humor. Entonces, muchos se han vuelto de los, digamos, caricaturistas repetitivos. Repiten las mismas fórmulas y, bueno, pues es un estilo que pudiera llamarse, ¿no? Pero la realidad es que yo sí creo que desde lo que hemos visto a finales del siglo XVIII, todo lo que fue el siglo XIX, el siglo XX, no se diga, pues sí hemos encontrado ya una evolución. Y no nada más en la caricatura mexicana, en toda la caricatura mundial, ¿no? En todos los medios. Pero, bueno, desde que surge prácticamente lo que es la parte de digitalizar un cartón, en ese momento pierdes un poco el trabajo, podemos decir, artístico, ¿no? Después de ahí ya viene incluso la capacidad de sintetizar en otros aspectos la misma narrativa del tema. Entonces, actualmente, pues bueno, tiene la capacidad hasta de poder hacer algo animado. Está bien, pero sí hay que entender el medio. Hace muchos años me enseñaron en la escuela que decía McLuhan, no me acordé, el medio es el mensaje, ¿no? Creo que hoy hay que entender que también la estructura para el medio debe también de conllevar así el mensaje como tal para poderlo expresar. Porque en este momento tenemos otras diferentes plataformas, ¿no? Si te fijas, donde podemos encontrar
diferentes ritmos de lectura, por así decirlo, frente al discurso, generalmente en videos, como se está haciendo ahora. Entonces, estás en el scroll, pasando, y tienes que captar la atención en un segundo. Entonces, si no lo haces prácticamente en un cartón, pierdes, yo creo que esa parte de la sorpresa. Entonces, ha cambiado incluso la narrativa dentro de la redacción. Yo recuerdo cuando era niño, ver a mi abuelo que tenía y sacaba un periódico gigantesco, Sí, ¿no? claro. Y lo movía y tenía la tarde para leer, las noticias las entendía, se veía con una tranquilidad. En la noche llegaban las noticias y veías un resumen de noticias y la vida iba más lenta, por así decirlo, incluso en información. Platicaba hace poco con unos amigos, decían, todavía por ahí del Mundial de Chile en el 62, eh, tenía que grabar el partido y regresar y hasta el otro día salían noticiarios como exclusiva. Entonces todavía encontrábamos que las narrativas eran muy, digamos, para el momento o para este momento lentas, ¿no? Por ejemplo, lo más inmediato era el radio. Y ahí estabas imaginando, era como estar de pronto teniendo televisión, internet, celular, todo en la cabeza con el radio. Sigue siendo lo mismo. Lo que sucede es que el ritmo de las nuevas tecnologías nos tiene ya totalmente inmersos en una velocidad donde la información es una tras otra, continua. Todo el mundo opina, todo el mundo puede hablar, todo el mundo se siente cronista, periodista, editorialista, todo. Entonces dices, bueno, y hay tanta información que no sabes realmente quién está diciéndote la verdad. Por ejemplo, lo vemos ahora aquí en la guerra de Irán con Estados Unidos, Israel. Ves los periódicos occidentales, Estados Unidos ya ganó la guerra. Ves los periódicos, digamos, del otro lado del mundo y analizas y ves que dices, no, espérame, no es lo mismo que me estén diciendo acá lo que está pasando acá. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Entonces, frente a eso, pues ahora estamos desprotegidos, ¿no? Hay que estar en el lugar para poder comentarlo. Pero, bueno, parte del tiempo que nos toca. Claro. Ha habido muchos caricaturistas muy importantes en México, incluso hasta grabadistas como Posada, que también hizo un poco de caricatura política. En el sexenio anterior y todavía aparte de este, han dicho que a la 4T se le ha criticado más que a Madero, que se supone que fue el presidente más atacado por la prensa. Eso dicen todos, ¿eh? ¿Tú crees que la caricatura política es, aparte de que es una editorial, realmente influye en los destinos de este país a través de la crítica? Mira, en un momento determinado, sí llegó a ser muy influyente. Pero el poder, al darse cuenta de que sí había una influencia fuerte, como en todo, optó ciertas plumas por ahí, como sucede actualmente también, ¿no? Entonces, una vez una persona me decía, es que un caricaturista sí puede ser militante, puede ser incluso hasta panfletario, porque sí le compete y va por sus intereses. Pues, si lo ves desde esa perspectiva, por sus intereses, pues sí puede ser. Pero yo creo que aquel periodista, aquel editorialista, incluso un caricaturista político, tiene que tener ante todo ¿cuál podría ser la palabra? El pundonor o sobre todo ¿Ética? la ética de saberse que antes que otra cosa está su trabajo y en el cartón editorial generalmente es una caricatura, es una opinión que tú das como editorialista, solo que la dibujas, por eso le llaman editorialista gráfico. Tienes que tener la claridad de poder seguir narrando las perspectivas de varios puntos de vista para concretarlo en uno solo. Y tú vas a permitir que todas las personas puedan entender el mensaje a partir de un solo grafismo. Es un poco lo que yo hago. Me preguntan, bueno, ¿cómo lo haces? Yo manejo 3 discursos en un cartón. Para el poder, el verdadero poder que está hasta arriba, que nadie conoce, pero que son los que entienden de qué va todo esto, cómo lo manejan.
para el poder visible que son pues, políticos y la gente que vemos en los medios, que son incluso hasta un tanto histriónicos. Y para la gente que prácticamente no tiene idea y requiere que se les explique. Entonces, cuando tú conjugas esas tres, digamos, esos tres discursos en un solo discurso gráfico, va a haber quien de pronto intuya un poco más. Y esa es la parte que se queda, donde tu trabajo permite que el siguiente puedan hacer un pequeño enlace para que digan, ok, esto dijo lo que sigue y estoy entendiendo por dónde va su narrativa. Entonces creo que también es parte como de jugar un poco con el discurso para ir creando todo un hilo conductor para que en un momento que se haga una retrospectiva del trabajo desde que inició hasta que finalizó una noticia o una nota, le vayas dando un seguimiento y puedas encontrar como una especie de tira cómica larga la historia de lo que pasó y diga, ¿sabes qué? El pensamiento crítico de esta persona, de este editorialista gráfico, de este caricaturista político, funcionó para poderme dar la secuencia narrativa como en una película. Entonces, yo creo que sí es importante ser crítico contra el sistema. Y tú me dices, bueno, criticaban a los presentes. Yo creo que ha sido críticas muy fuertes a lo largo de la historia. Y siempre ha sido así, y debe de ser así, ¿no? Es el papel de un caricaturista, siempre estar confrontando al poder desde la idea, no desde la ideología. El caricaturista de hoy ya no tiene los mismos elementos que en el siglo XX lo tuvo Rius, donde era una revista, ¿no? Como los Supermachos o los Agachados, que incluso hasta editó libros a través de la gráfica. Pero oye, tú hace ratito no lo dijiste, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto, tenemos tanto ya en la cabeza, ¿no? Computadoras, celulares, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer el caricaturista para suplir la influencia política o social que tuvo revistas como la revista Los Agachados o Los Supermachos, o incluso las portadas de la revista Siempre, ¿no? Que eran cartones, Sí, ¿no? cómo no. Mira, yo creo que el discurso tiene que ser crítico, eso es innegable. La técnica o las herramientas que tú utilices para trabajarlo, para proponerlo, para exhibirlo, tiene que estar en concordancia con el discurso per se. Aquí voy a esto. Hace 2 siglos la gente utilizaba herramientas que era la tinta china, el mondillo, la plumilla, las hojas, pinceles, y daba su narrativa y su trabajo y el estilo era muy diferente. Tenía que hacerse de una manera para que incluso se pudiera hacer como en una litografía, que pudiera imprimir en los antiguos periódicos formados con tipos. O sea, era un trabajo muy artesanal. Posteriormente, en el siglo XX, pues bueno, ya te permite tener un poquito más el trabajo ya de conjunto, entregar tu cartón, la fotografía. O sea, va de la mano con la evolución del medio. Ahora, pues encontramos que muchos están trabajando incluso con lo que es la famosa inteligencia artificial, que simplemente tú generas o estructuras un discurso para dárselo y que te lo convierta como tú deseas hacer un estilo, un cartón. Eso es válido también, porque al final yo creo que lo que realmente aquí importa es la capacidad que tú tienes para comunicar una idea en un discurso, no importa la herramienta. Entonces yo puedo en este momento simplemente con un lápiz y un papel en una servilleta hago una anotación y eso me va a permitir llegar hasta el cine si yo quiero en una caricatura animada. Ahora, las ideas surgen así. Entonces yo creo que platicaba con él, el mejor invento que ha existido en la historia de la humanidad es el lápiz. Con eso empiezas a graficar, a dibujar, pintas una pared, se queda en un mural en las cuevas de Altamira, te sigues, escribes en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, así empieza todo. Pero ¿dónde está la clave?
en el discurso y en ti. Lo demás no importa. Yo creo que lo demás es una herramienta, un elemento para que tú puedas expresarlo. Punto. Entonces, depende de cada quien. Y como te acomodes, ¿no? Digo, bueno, me sale hacer la computadora para que seguir dibujando. Así es, yo utilizo todas esas técnicas todos los días. Entonces hago la cosa artesanal, lo dibujo, escribo a mano, saco las ideas, y a la vez pues, también estoy escribiendo. Y aquí hay una máquina de escribir, por ejemplo. Ese es el bisabuelo de la computadora, ¿no? Entonces, es lo mismo en aquella época cuando empezaron a escribir los periodistas de los años 40 con su sombrero que decía prensa, estaba ahí Clark Kent, ¿no? Ese estilo, ¿no? Del periodista. Pues bueno, hacían con esto, hoy tienes que hacerlo desde un celular y lo puedes hacer en un celular, hay otras aplicaciones para poderte tú poner incluso a dibujar. Y como repito, no importa, si comunicas, si tu trabajo la gente lo entiende, cumples el proceso de que la idea que tú tienes sea recibida y sea entendida, con eso ya lo demás es lo de menos, ¿no? La creatividad del caricaturista, del cartonista, ¿puede cambiar el destino de este país? Bueno, siento que eso es muy pretencioso. Yo creo que, tienen que conjuntarse varios elementos. Pero, por ejemplo, León Toral, ¿te acuerdas? Que le hizo una caricatura a este señor Álvaro Obregón y luego se le entregó y a otro se le entregó, le vació la pistola y sí cambió el destino. No lo cambió la caricatura, lo cambió el individuo. Pero tuvo un pretexto. Puede ser. Tenemos el caso en que estas personas, Washington Post, el caso del Watergate, vale, se fueron para abajo y tiraron a un presidente. Entonces yo creo que en un punto puede sí influir. Influyó tanto recientemente que el New York Times prohibió los cartones editoriales por una caricatura que se hizo en contra de Donald Trump y del sionismo. En ese momento, pues, el editor dijo, fuera todos los cartones. El New York Times y otros periódicos empezaron a seguir la misma tendencia. Y en los Estados Unidos, que se supone que es uno de los lugares donde puede haber, una de las de los puntos de la enmienda, creo que la primera o segunda enmienda, no sé, es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, prohibieron, ¿no? En los cartones. Entonces yo creo que sí, muchos políticos son de piel muy delicada. Y vamos, les ha costado mucho trabajo generarse una imagen pública en la cual pues sea, entre comillas, respetable, para que llegue cualquier caricaturista hijo de vecino, les haga un cartón y los exhiba dentro de sus propias carencias, y eso pues los descoloca y sí puede provocar en un momento, pues, no sé, hasta una demanda, o que te inviten a comer y te digan, ¿sabes qué? Ya no me dibujas como me dibujas, ¿no? Porque sí pasa, ¿eh? A veces te invitan a comer y te dicen, me gusta lo que haces, pero no me dibujas así, cabrón, dibújame. Ok, entonces quiere decir, mira, sí funcionó, ¿no? Pero si funcionó para él, funciona para mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si puede llegar a cambiar los destinos, pero sí, en un sentido, sí llega por ahí a dar un puntapié bonito. Finalmente, Paco, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el futuro de la caricatura en México? Yo creo que el futuro debe de seguirse trabajando. ¿Sabes qué sucede? Que yo como lo veo, muchos de los que pudieran empezarse a dedicar a hacer cartón editorial, lo dejan porque hay cosas que los seducen más en este momento. Como sabemos, el cartón editorial o la caricatura política es un género del periodismo, el periodismo de opinión, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder expresar una idea, una crítica, una opinión en grafismos, y mucho menos tener un estilo reconocido de dibujo que permita realmente entregar un trabajo muy completo. Entonces, yo sí creo que el oficio debe de prevalecer, pero cada vez lo veo más difícil. Y no nada más en México, en el mundo, ¿eh? Y todo esto tiene que ver porque
Pues la misma inmediatez de la comunicación nos está llevando a que sea más rápido hacer un meme, hacer una ilustración que se la pidas a la inteligencia artificial y te la entregue en segundos, a que te sientes, hagas toda una análisis de la noticia, te pongas a trabajar con elementos y te dediques toda una tarde o hasta parte de la noche para tener el cartón terminado, esperando a que la tinta se seque, esperando a que la noticia vaya tomando una evolución, y antes de terminarlo, a lo mejor esa misma noticia tuvo una inflexión que te derivó otra cosa y tienes que cambiar el cartón en el discurso con algún elemento o con un texto. Entonces, esa parte también, digamos, como artesanal, bonita del análisis, se está perdiendo por la inmediatez que cualquiera ya puede opinar. Entonces, sí se convierte prácticamente en una, ¿cómo llamarlo? Es una especie de recurso ya que está por salir. Espero que haya algún cambio. Y bueno, la crítica, la opinión y sobre todo el análisis dentro de los medios de comunicación, del comunicador, del periodista, no tiene por qué perderse, ¿no? Al contrario, tienes que presentarla. Y de eso tiene mucho que ver la formación que te den en el estudio profesional, ¿no? Principalmente porque es muy importante, ¿no? No puedes opinar si no conoces, si no tienes herramientas, si no tienes una base formativa que te permita tener marcos de referencia, métodos de análisis y estructuras realmente que te permitan establecer con claridad tus propias ideas, más lo que te alimente, más de lo que te ilustre, más de lo que te llenes de información, que tú puedas tener un propio criterio para poder proyectar tu idea de la manera más correcta, ¿no? Si no tienes bases estructurales de estudio, de profesionalismo en tu trabajo, vas a quedar fuera de la jugada, porque frente a los que lo tienen, pues quedas muy desvalido, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante tener una formación profesional, ir estudiando todo el tiempo. En esto no podemos dejar de estudiar, tenemos que estar leyendo historia, ver hacia adelante, hacer futurismo, hacer antropología, acercarnos a todo. Y tenemos que tener una base de información social, psicológica, artística, o sea, de todo. Tenemos que tenerlo, porque si no, nuestro discurso queda limitado. Mientras más información tengamos, mayor capacidad vamos a poder tener de transmitir una idea con una sola palabra, con un solo grafismo, porque logras sintetizar todo ese universo de información en una sola idea que se vuelve contundente. Eso es lo que yo creo. Entonces, como toda la vida hay que prepararse, ¿no? Claro. Y lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Muchas gracias, mi querido Francisco. Al Paco contrario. Vaca estuvo con ustedes. Y gracias a ustedes, amigos del Rotativo Digital y de Idiáticos AC. Hasta la próxima. Rotativo Digital con Octavio Campos. Suscríbete, danos like, comenta y comparte el video. Nos vemos la próxima.